Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde nuestros estudios centrales y ustedes no olviden que al final de este programa, si lo quieren ver completo o quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, Juan Ramón Martínez, el director del área internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario en Bogotá y analista político. Juan Ramón, gracias por estar aquí. Todo un gusto, por supuesto. Francisco Bernate, profesor de Derecho Penal de la Universidad del Rosario, analista político y director de Hora Judicial. ¿Cómo es Hora Judicial? Sí, señor. Hora Judicial en U Rosario Radio. Es un programa que se emite los viernes de 9 a 11 de la mañana por la emisora de la Universidad del Rosario, en el que se analizan diferentes temáticas relacionadas con el mundo jurídico. Ah, bueno, hay que oírlo entonces. Es un éxito. Hay que oírlo, es un éxito y es oírlo. un espacio de análisis y de debate. Vale la pena. Vale la Y de música. ¿Hay música también? Sí, señor. Bueno. Primer asunto, Juan Ramón, tiene que ver con el atentado ayer en Londres. Un hombre en un automóvil arremetió contra varias personas en el puente de Westminster. Eso está sobre el río Támesis, justamente, en la abadía de Westminster, donde funciona el Parlamento británico. Ahí dentro estaba Theresa May, la primera ministra del Reino Unido. Y hubo 4 muertos, 3 de ellos atropellados, el otro un agente de policía que fue apuñalado por este hombre que además estaba siendo seguido y estaba en el radar del MI5, que es el servicio secreto del Reino Unido. El Estado Islámico ha reivindicado el atentado y la señora Theresa May además dio las nacionalidades de algunas personas que están heridas. Hay 3 franceses, 2 surcoreanos, un alemán, un polaco, un chino, un italiano y otras personas más. Ha habido 8 personas arrestadas en Birmingham, una ciudad del centro del Reino Unido. Pero la pregunta aquí va con respecto a una columna de John Carlin, periodista inglés muy conocido que publica el diario El País de Madrid, titulada La flema inglesa. Y dice que tal vez la respuesta que tiene que dar el Reino Unido a un atentado como este es la normalidad. Es decir, que al día siguiente la gente salga a trabajar. Los ingleses, a diferencia de los españoles, que es admirable también, no salen a hacer manifestaciones públicas multitudinarias para rechazar el terrorismo, sino que tienen la idea de que uno, cuando hay un acto terrorista, al día siguiente tiene que levantarse, ir a trabajar y la vida tiene que seguir normal, porque ellos consideran que ningún terrorista podrá acabar con la humanidad. ¿Es esa la solución ante un atentado como este? Sin discusión. Creo yo que el eco que se genera a partir de la acción terrorista es el mayor activo que se busca cuando se comete una acción de esa naturaleza. Esa, digamos, constante de tratar de generar mayor impacto a partir del ejercicio mediático, el efecto de intimidación que una acción como esta genera, es el que a la larga termina siendo el mayor resultado del actor terrorista. Así que, por supuesto, creo yo que este es un ejemplo, porque como lo mismo lo refiere el autor, creo que uno de los grandes temas es que ese miedo que se genera determina una radicalización en las posturas normativas, en la política pública y por supuesto también en la radicalización en cuanto a cercenar libertades del ciudadano del común. Creo yo que sin lugar a dudas lo que sucedió en Bruselas, lo que sucedió en París, lo que sucedió específicamente en Estambul y una cantidad de acciones siempre han derivado en radicalización de posturas que delimitan o mejor establecen una especie de ruptura de la libertad del individuo, de los ciudadanos, para tratar de suspender libertades y generar por supuesto unas mayores normas que afectan más, porque por supuesto ese accionar, esa mutación es el gran éxito o el gran resultado que quiere el terrorista. ¿Coincide con ese análisis, Francisco Bernate? Coincido, por supuesto que coincido que tras un ataque terrorista lo que la comunidad suele exigir es más represión, admitir de pronto reducción en las garantías que en otras condiciones no lo avalarían. Más sin embargo, yo sí creo que los actos en los que la comunidad protesta y hace sentir su voz en contra de este tipo de acciones terroristas como se hacen en España, como se han visto incluso en Colombia también, pues sí creo que generan un rechazo que vale la pena hacer. Yo no creo que la salida a un acto terrorista sea hacer de cuenta que no sucedió. Creo que hay que construir memoria, creo que hay que tomar posturas y sobre todo creo que también una comunidad unida que rechaza este tipo de actos, pues se puede
tristemente va a terminar en políticas de reducción de derechos humanos, en exigencias, sobre todo en este caso en contra de la migración, porque aquí estamos también frente a una persona que era un inmigrante legal, que ya estaba legalizado, y en los tiempos que corren, pues desafortunadamente los inmigrantes van a ser blanco de señalamientos, de cuestionamientos. Pues yo sí creo que lo acertado es salir y protestar y tomar distancia frente a este tipo de actos. Juan Ramón, a propósito de lo que pasó ayer, ha habido unas críticas muy serias contra Donald Trump, hijo, Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Resulta que en el año 2016 el alcalde de Londres, Sadiq Khan, el primer alcalde musulmán de Londres, dio una entrevista y dijo que parte de lo que, es decir, que algo que forma parte de las grandes ciudades es la posibilidad de que haya un atentado terrorista. No se refería en específico a nada, se refería simplemente a una cosa muy, muy precisa y no tenía mayores complicaciones esta declaración que él dio en esta entrevista al periódico The Independent. Ayer, después del atentado en Londres, el señor Donald Trump hijo envió por su cuenta de Twitter un mensaje que decía: está bromeando, los ataques terroristas son parte de una gran ciudad. Eso escribió el señor Donald Trump hijo. ¿Se le fue la mano al señor Trump? Creo que va a ser el primer caso de muchos desaciertos en realidad. Sobre todo porque toma una afirmación descontextualizada, en donde obviamente señala el alcalde de Londres que en ciudades tan grandes obviamente vamos a encontrar el objetivo mayor en cuanto a lo que son la acción terrorista, por supuesto. Y eso obviamente es algo natural que no solamente se discute en Londres, se discute en Nueva York, se discute en París, en cualquier lugar del planeta. Así que esta acción, digamos, de mediática, un poco de tratar de mostrar, sobre todo en cuanto a un alcalde que es supremamente representativo, porque como muy bien lo he referido, representa una minoría en una de las potencias hegemónicas y termina siendo un espacio o una figura que representa esa posibilidad de convivir pacíficamente entre diversidades. Y creo que el atacarlo de alguna u otra manera, descontextualizando, dejan mucho que decir con respecto a quien lo hace, por un lado, pero sobre todo genera también, creo yo, el inicio de una campaña mediática muy fuerte que hay que ver a dónde se quiere llegar, por supuesto. Creería que es un desacierto. Se pasó el señor Trump, se sobrepasó, se excedió Donald Trump hijo. Sí se excedió, dado que la noticia está descontextualizada, dado que se pretende generar la idea de que esta es una reacción al ataque, sin tener en cuenta que eso ya era una afirmación que se había hecho en otro contexto y sobre todo en otro momento, más no creo que sea un acto que él haya realizado deliberadamente, como para generar una confusión. No, yo creo todo lo contrario. Aquí hay una línea directa, que es la política que tiene la Casa Blanca, que es la política de estigmatizar al inmigrante, que es la política de generar cada vez más distancias con la inmigración y con la idea de integración. De manera que yo creo que estamos frente a un acto deliberado de esta persona y que pretende minar digamos, esa tolerancia que ha tenido el Reino Unido y específicamente Londres frente a la inmigración. Yo creo que es un hecho deliberado que entra a romper y que cumple con su propósito. Es un error, pero forma parte de lo que le oía a usted en Cartagena, la posverdad y el hecho de tomar lo que a mí me sirve y presentarlo como una verdad, y el público recibe eso. De manera que lo que hay que ver es cómo el londinense promedio va a reaccionar frente a este tipo de ataques. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde nuestros estudios centrales. Hay noticias aquí en Colombia, porque hoy juega la Selección Colombia de fútbol en las eliminatorias para el próximo Mundial. Y hay una gran polémica con respecto a Pablo Armero. Pablo Armero es lateral izquierdo, tiene 30 años y ha tenido un problema porque el 31 de mayo del año pasado, de 2016, fue arrestado en Miami presuntamente porque le pegó a su esposa. Dicen algunas informaciones que después de que salieron a tomarse alguna copa, cuando regresaron hubo un inconveniente ahí, un rifirrafe entre los dos, y que además él en cierto modo utilizó una máquina del pelo y le cortó lo que se llaman las extensiones, esos pedazos de cabello que alargan un poco la longitud normal del pelo. Como consecuencia de esto hubo muchísimas críticas contra Armero. Pero en las últimas horas el entrenador, el director técnico de la Selección Colombia, José Néstor Pekerman, convocó a Armero. Le ha dicho que es un gran jugador y ha habido un rechazo por parte de un sector de la prensa. Andrea Guerrero de RCN Televisión ha dicho que no se siente representada por Armero, lo ha dicho también Carlos Antonio Vélez, periodista radial muy conocido, e Iván Mejía, otro periodista también. ¿Debería Armero ser marginado de la Selección Colombia? ¿No debería jugar el partido el día de hoy?
y debería quedar definitivamente por fuera de este equipo nacional colombiano por haber hecho lo que hizo. Yo creo que sí, definitivamente los índices de violencia intrafamiliar en Colombia son altísimos, creo que uno de los más altos en América Latina. El tema de la violencia contra la mujer se convirtió en algo generalizado y aceptado en algunas regiones de nuestro país, y creo yo que el símbolo que representa la Selección Colombia denota no solamente el ejercicio de representación de 11 personas en una cancha de fútbol frente a otras 11, sino que representa también el espíritu de lo que es la identidad nacional colombiana. Creo yo que definitivamente estos temas no se pueden permitir ni en lo más mínimo, porque por supuesto muchos de nuestros jóvenes, muchos de nuestros niños están viendo que se está aceptando una conducta que termina siendo absolutamente nociva para lo que es obviamente la construcción del país que queremos. Si queremos un país que tolere esta clase de conductas, pues vaya y venga, pero por supuesto creo yo que el daño que se puede hacer, y sobre todo cuando se pone sobre la palestra la discusión y que una persona impunemente continúe con su accionar o con su actividad normal sin tener en cuenta que cometió algo tan cruel como lo es la violencia contra la mujer. Reitero, en un país de altísimos índices de criminalidad en cuanto a lo que es específicamente esa clase de conducta, creo que yo en este sentido también en ese caso sería inflexible, porque por supuesto no se puede permitir ni en lo más mínimo esa clase de situaciones complejas. Hay que recordar que hubo un caso aquí en Colombia, el anterior entrenador de la Selección Colombia, el Bolillo Gómez, conocido como el Bolillo Gómez, le golpeó a una mujer a la salida de un restaurante y fue marginado del seleccionado nacional. Incluso el presidente de la República, Juan Manuel Santos, estuvo a favor de que él no continuara como técnico de la selección. Si usted fuera el técnico colombiano, el señor Pekerman, ¿usted sacaría a Armero? No, yo creo que no. Estoy totalmente de acuerdo en que se hace necesario reprochar y reprobar cualquier forma de maltrato y más contra una mujer. Pero yo creo que la discusión de Pablo Armero tiene un origen, y es que desde lo estrictamente deportivo tampoco es explicable el porqué de la convocatoria. No es un jugador que esté en un equipo importante, que tenga un ritmo de juego. Sus últimas salidas han sido fracaso tras fracaso en Brasil, en Italia, en Inglaterra. Entonces, ya frente a una mala situación deportiva, si se agrega un antecedente como este, pues hay combustible suficiente para prender la discusión. Sin embargo, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, su esposa, que fue quien denunció estos actos, pues manifestó que era su intención rehacer el tejido familiar, que había sido una agresión, por supuesto, injustificable, pero que ella no pretendía darle a esto un alcance legal, y por eso Pablo Armero rápidamente recuperó su libertad en los Estados Unidos y no hubo como tal una causa judicial. El señor no fue condenado, ningún juez le ha prohibido desarrollar su trabajo, y por supuesto hay que ser inflexibles con la violencia intrafamiliar, pero cuando las parejas deciden darse una nueva oportunidad hay que permitirlo, y la sociedad no debe reprochar el acto de una mujer que perdona a un esposo maltratador, ni debe cerrarle las puertas en cualquier lugar por un antecedente respecto del cual no fue condenado y en el cual su propia familia ya lo perdonó. Entonces, yo creo que este tipo de debate sobre la vida privada de los deportistas solamente debe tener una implicación más allá en lo que tiene que ver con el ejercicio de su profesión, cuando eso efectivamente tiene un alcance legal o cuando tienen el carácter tan representativo como lo es el caso del seleccionador nacional, quien además, en vez de perdonar o de disculpar, lo que hizo fue seguir de largo. Aquí sí hubo unas disculpas, aquí sí hubo un acto de contrición. Y yo creo que en Colombia, a diferencia de lo que sucede en otros países, como por ejemplo puede ser la cultura americana, pues si bien no somos tolerantes, pues entendemos que hay un espacio privado y hay un espacio público. Juan Ramón, ¿algo que agregar? No, definitivamente, no obstante nuestra amistad y hermandad, creo que es complejo, porque permitir en lo más poco, en lo mínimo, esta clase de situaciones de violencia, independientemente del estado de indefensión de la mujer y la aceptación posterior, creo que el ejemplo que se da es absolutamente dañino, nocivo, y creo que, por supuesto, en un tema tan importante, tan complicado, tan sensible para nuestra realidad, ¿cierto?, en donde permitimos, flexibilizamos tanto lo que son conductas que deben ser reprochables a todo sentido, en todo lugar, pues el daño es mucho más grande si se permitiera. Creo que es el momento, la oportunidad para decir no, y hay un ejemplo claro que determina esta situación, como lo es evitar que el señor Armero continúe en la selección, creo yo. Cambio de asunto y vamos a Venezuela, porque el presidente Nicolás Maduro ha dicho que los que manejan la Asamblea Nacional, el Parlamento, que las mayorías en el Parlamento que son de la oposición son traidores a la patria. Y lo ha dicho porque la Asamblea Nacional está de acuerdo con que se active la Carta Democrática para Venezuela, la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA. Todo esto impulsado por Luis Almagro, el secretario general del ente,
en Washington. La Carta Democrática fue firmada y promulgada el 11 de septiembre de 2001, el mismo día del atentado, los atentados contra las Torres Gemelas en Manhattan, y la idea es meter en cintura a aquellos países que no están cumpliendo con las normas de la democracia. ¿Esto a dónde va a ir a parar? Porque Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela, ha dicho que no, que el traidor a la patria es el régimen de Nicolás Maduro. ¿Esto a dónde va a ir a parar? ¿O será que esto es más de lo mismo? Pues esto, sin lugar a dudas, es más de lo mismo. El informe del señor Almagro es un informe bastante bien elaborado que se consigue con relativa facilidad en Internet. Y el próximo 22 de marzo, en punto de las 8:45 de la mañana, el Foro Penal de Venezuela va a llevar ante la Comisión Interamericana un poco la situación de las detenciones en Venezuela. Es curioso, pero prácticamente el único organismo que tiene las cifras de los presos políticos y todo esto es el denominado Foro Penal, que es un ejercicio muy valioso que hacen los abogados venezolanos y van a ir el 22. Se van a denunciar 327 casos de detención arbitraria, 6.894 arrestos con fines políticos y en general un poco toda la situación de cooptación que se ha dado en Venezuela del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. Mire que si usted observa que hasta ahorita se van a pronunciar en la comisión, pues eso explica la actitud del señor Nicolás Maduro, porque contrario a lo que uno pensaría, si bien es cierto, no reconoce la Comisión Interamericana, no reconoce la Corte Interamericana, sí es cierto que esas son cuestiones que minan su margen de maniobra en su país. Entonces, en este contexto, si bien es más de lo mismo, es cierto que caso a caso se ha ido construyendo lo que todo el continente ve, y es la existencia de una dictadura en Venezuela. De manera que yo sí creo que el Parlamento es quien tiene la razón y quien ha traicionado unos valores democráticos, un país, el más rico del continente, es Nicolás Maduro. Y creo que esto que va a suceder el próximo 22, más el informe del señor Almagro, que está muy bien elaborado, sí, va a ir generando un espacio para que en Venezuela se tomen medidas. Un minuto, Juan Ramón Martínez. Sí, hay que señalar que esta Carta Democrática está enfocada en cuanto al cumplimiento de un presupuesto vital, fundamental, que se ha edificado a partir de los años, y es la garantía democrática, la opción democrática como forma de llegar al poder y como la renovación de las cúpulas de poder se pueden hacer a través de este mecanismo. El informe es muy importante, determinante, porque puede derivar, dependiendo de las dinámicas en Washington, que pueda abrirse la posibilidad de la suspensión por el incumplimiento de la Carta Democrática de la representación de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Esto sería un golpe muy duro, muy complejo. Sabemos que CARICOM va a tratar de evitar que esto suceda, pero creo que si se logra hacer, dependiendo de las dinámicas y de la mutación de las relaciones en Washington, podría ser el momento de una suspensión de la representación ante la OEA de Venezuela, y eso puede generar un impacto muy grande, aunado, por supuesto, a lo que es el incumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos. Así que es muy importante lo que va a pasar. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Francisco Bernatel, la cuenta de Twitter del Foro Económico Mundial de Davos en Suiza ha publicado hoy un informe sobre las 20 mejores universidades para estudiar economía en el mundo. Las 10 primeras son las siguientes, y le leo del 10 a 1. Número 10, la Universidad de Columbia en Nueva York. En el 9 está la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, en Estados Unidos. En el puesto 8, la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. En el puesto 7, la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. Y en el 6, la de Princeton, también en Estados Unidos. En el puesto 5, el London School of Economics, por supuesto en la capital del Reino Unido. En el puesto 4, la Universidad de California, en Berkeley. En el puesto 3, la Universidad de Stanford, que está en Palo Alto, California. En el 2, la Universidad de Harvard, que está en Cambridge, Massachusetts, en Estados Unidos, junto a Boston. Y en el puesto 1, también en Cambridge, Massachusetts, el Instituto Tecnológico de ese estado de Massachusetts, MIT. ¿Es previsible esta lista? Porque no parece que haya ninguna gran sorpresa. Es previsible, no solamente en cuanto a que siempre son más o menos las mismas, sino en cuanto a que los orígenes de quienes se consideran las mejores universidades siempre están en países anglosajones, Estados Unidos y Reino Unido en este caso. Resulta llamativo el que los estándares bajo los cuales se miden a estas denominadas mejores universidades, pues se mantengan inalterados en el paso del tiempo. Yo no puedo creer que en países como Alemania, como China, como India, como Canadá, no exista una universidad que pueda competir con estas. Y sobre todo que absolutamente Latinoamérica, Europa Occidental,
Asia, no produzcan digamos, una educación que pueda competir con estas. El llamado sí es pues, a que se revisen los estándares por los cuales se evalúan estas universidades y a que se abra un poco la posibilidad hacia otras economías emergentes. Claro. Yo no puedo creer que de Alemania no haya un instituto que pueda competir con estas universidades y que se mantengan inalterados, que sean universidades que nunca hayan atravesado una crisis y que siempre se mantienen en el top. 30 segundos finales, Juan Ramón Martínez. Es claro, por supuesto. Hay unos estándares que se miden en cuanto a publicaciones, en cuanto a profesores que tienen Nobel, en cuanto a la posibilidad del impacto que se tenga en las políticas dentro de los estados y demás. Pero yo creo que es importante también resaltar en estos breves segundos cómo ha empezado a surgir una escuela muy importante, por ejemplo, aquí en Colombia. La Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y ahora la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, creo que están generando una serie de acciones particulares en desafíos mucho más complejos, porque es tratar de ver desde la economía local, en nuestra limitación, cómo puede construirse, obviamente, un mejor país a partir de esas deficiencias tan complejas. Así que hay que apostarle a lo nuestro. Y creo que, sobre todo en la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, encontramos un referente de cómo se pueden hacer buenas cosas. Gracias por haber estado aquí, Juan Ramón Martínez. Gracias, Francisco Bernati. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.